Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Hoy tengo el placer de compartir con ustedes los tres papas previos a el momento en que cesaran las persecuciones de la Iglesia Católica. Durante este último mes hemos ido viendo en videos de a tres o cuatro o cinco papas cómo es que la iglesia iba padeciendo persecuciones, a veces instigadas directamente por los judíos, a veces instigadas por las sectas, otras meramente por el odio de los emperadores y porque veían amenazado su imperio por el crecimiento del cristianismo, otros por pura codicia, porque querían apoderarse de los bienes de la iglesia, pero por una razón o por otra, Satanás siempre se las ingenió para encontrar una excusa para perseguir a la iglesia católica. 3 siglos completos han pasado desde que la iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo y han sido 3 siglos prácticamente de persecuciones ininterrumpidas. A partir de estos papas que vamos a considerar hoy, comienza una transición de progresiva pacificación en el imperio hacia el cristianismo, que va a tener una etapa larga, una transición larga de aproximadamente un siglo hasta que las persecuciones cesen por completo. Pero vamos a considerar entonces a tres papas. A el Papa San Marcelo, no San Marcelino, que es el último papa que vimos al final del video anterior, sino a San Marcelo, a San Eusebio y finalmente San Melquíades. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de los papas anteriores. Paso acá a la PowerPoint y habíamos tenido, por ejemplo, al Papa Félix I, también mártir, fallece decapitado durante el reinado de Marco Aurelio y Aureliano. Tuvimos también a San Eutiquiano, que también fallece mártir. Tenemos también a San Cayo durante el reinado de Diocleciano, también mártir, decapitado. Tenemos también a San Marcelino, que fue el primer papa tras Pedro en apostatar de la fe católica, sacrificando a los ídolos. Es luego perdonado y entrega su vida mártir y fallece como mártir por predicar la palabra de Cristo en Roma, allí a manos de los enviados por el emperador Diocleciano. Y aquí habíamos dejado este estudio y hoy retomamos con San Marcelo. San Marcelo. Mientras va llegando la gente, saludamos a cristianos originales, católico YMY, no me acuerdo qué significaba Yami, no me acuerdo qué es lo que significaba YMY. Mónica, Alfonso, Sonia, bienvenidos. Un par de noticias para los que van llegando, seguramente también se los vamos a recordar al final. Estamos dando de baja las membresías de YouTube y las estamos migrando hacia Patreon. ¿Por qué? Porque YouTube cobra lo que se le da la gana y la verdad es que me parece injusto que si vivís en un país, por el nivel 3 de la membresía te cobren, no sé, 7, 8 dólares y si estás en Argentina te cobran 30 centavos de dólar. Y no me da la posibilidad YouTube de cambiar eso. Entonces, como no puedo tener control sobre cuáles son los importes que quiere poner YouTube, porque pone lo que se le da la gana a YouTube, y por más que quiero cambiarlo no me lo deja, entonces he decidido sacar las membresías de YouTube y las estoy migrando a Patreon. Así que les pido por favor a todos puedan consultar aquí en el chat. Están poniendo cuál es la página de Patreon mía y también en la descripción de los videos están los links para acceder a Patreon. Les pido por favor, si son tan amables, los que son miembros del canal,
que migren su migración a uno de los planes de Patreon. Básicamente vamos a tener un esquema similar de 3 niveles. Estoy definiendo bien cuáles van a ser los beneficios. Voy a mantener mi política de no hacer contenidos exclusivos para ningún nivel de Patreon, pero sí voy a darle algunos beneficios, como por ejemplo proveerles los documentos en los que me baso para hacer los mensajes, proveerles los libros en los que me baso para hacer los mensajes, proveerles tal vez secciones recortadas de los videos que puedan ser adecuadas para descargar y compartir o para verlas desde el mismo Patreon, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quiero seguir trabajando con las membresías de YouTube, porque la verdad es que son bastante injustas. Son bastante injustas para ustedes. Así que bueno, esa es una noticia importante para tener en cuenta. Gracias a todos. Si alguno tiene dudas respecto al tema de estas membresías, puede escribirme a el mail que está puesto acá en el chat y también en la descripción del video, eldepósitodelafe@gmail.com. Todavía no he puesto fecha de baja para desactivar las membresías de YouTube, pero bueno, en algún momento, probablemente durante este mes o el mes que viene, lo haremos en función de la velocidad también de la migración de los miembros. Pero les pido eso, hermanos, por favor dense de baja en YouTube y dense de alta en Patreon. Bueno, vamos a continuar. San Marcelo. ¿Quién fue San Marcelo? Bueno, fue un papa que gobernó desde el año 308 hasta el año 310. Todos los papas que vamos a ver hoy son papas que tuvieron gobiernos muy cortitos. Creo que ninguno llegó a más de 3 años. Desde el 308 hasta el 310, gobernando 1 año, 8 meses y 20 días. ¿Durante qué emperador? Bueno, múltiples, porque fue una época en donde el hijo de, y estaba dividido el imperio, y había hijos de parte de este emperador de aquí de la derecha y de parte del emperador de aquí de la izquierda, que también se repartían entre ellos. Entonces es una mezcolanza de emperadores que ni vale la pena. Simplemente he mencionado como los más relevantes a Diocleciano y Galerio, los más relevantes porque son los que iniciaron básicamente las persecuciones, las diversas persecuciones, pero hubo otros como por ejemplo Constancio, Licinio y otros más. No nos enfocamos en este estudio en la consideración de la cronología de los emperadores. San Marcelo es un papa que nace en Roma, es presbítero de Roma antes de ser elegido papa. Y durante las persecuciones, tanto de Diocleciano como de Galerio, es enviado a vivir a un establo, cuidando de los animales durante varios meses hasta que fue librado de noche por unos sacerdotes. Ustedes imagínense que este papa, lejos de vivir en una casa cómoda o incómoda, pero una casa, tiene que vivir en un establo, al mejor estilo de Noé en el arca, cuidando animales. Luego de que es rescatado por estos sacerdotes, entonces él es llevado a vivir a la casa de una fiel que era bastante adinerada, que había consagrado su casa como iglesia para Jesucristo. Y allí vivió en oculto, clandestino. No vivió en una catacumba, pero sí oculto, clandestinamente, dentro de esta iglesia. Él fallece desterrado por segunda vez. En la primera vez es cuando lo destinan a vivir en un establo, y esta segunda vez lo destierran y lo condenan a la esclavitud, lisa y llanamente. Y allí, como esclavo, muere de hambre y enfermedad el 16 de enero del 310. La tumba es su propia casa, una casa que lleva su propio nombre, y queda la sede vacante durante 20 días. No se olviden de compartir, hermanos. Este video lo vamos a editar y va a quedar la versión completa, la versión del live va a quedar disponible para los miembros de nivel 3, y luego lo voy a reducir para hacer una versión más corta, porque muchísimos hermanos me piden que haga los videos más cortos. Entonces voy a subir una versión un poquito más reducida que no va a contener las preguntas y va a ser la que va a quedar colgada para el público en general. Cuando nos migremos a Patreon,
veré cómo lo manejo, probablemente también haga alguna forma de diferenciación para poder mantener contenidos un poquito más cortos y sintéticos en el canal. Y veré si lo que hago en Patreon es subir los videos originales de 2 o 3 horas o si subo solamente las preguntas y las respuestas ya recortado, porque Patreon me deja un margen de, no sé, 500 horas, una cosa por el estilo, para poder subir videos. ¿Cuál es la obra literaria y qué hizo durante su gobierno? Bueno, en cuanto a la liturgia, se dedicó a construir 25 pilas bautismales en Roma, y eso me habla del crecimiento de la iglesia. En época de persecución me habla de crecimiento. Porque ustedes imagínense que de repente una iglesia tenga un confesionario y te enterás que ahora tiene 15 confesionarios. Eso significa que hay 15 sacerdotes que están confesando en paralelo. Eso significa multitud de miembros. Bueno, cuando hablamos de construir 25 pilas bautismales, tal vez no es lo importante para nosotros en este momento, o por lo menos para mí, saber si fueron 25, si fueron 15 o si fueron 50. Lo que me da una idea es de la cantidad de personas que se bautizaban, la cantidad de personas que se convertían a la fe cristiana. Y eso significa que es muy bueno para la iglesia, porque entonces más y más y más personas se van a oponer o van a empezar a levantar voces disidentes en contra de las acciones persecutorias de los emperadores. Ya para esta época, muchísimos de los soldados del imperio son cristianos. Muchísimos de los soldados del imperio son cristianos. Y eso los emperadores lo tienen en cuenta, porque muchas veces a lo largo de la historia, muchos emperadores, no solamente romanos, sino otros gobiernos también, fueron destituidos, por así decirlo, por la fuerza, por el levantamiento de las armas de algún general que depusiera al emperador por motivos lícitos y ilícitos, no importa, pero siempre tener al ejército como aliado era importante. Y esto me habla de las 25 pilas bautismales solamente en Roma, me habla del tremendo crecimiento y el tremendo éxito que estaba teniendo el cristianismo a pesar de los martirios. A pesar de los martirios. En cuanto a los escritos, bueno, le escribe una carta a los obispos de Antioquía, recordándoles el respeto que se le debía a la iglesia de Roma por ser cabeza de las demás iglesias. Debemos recordar, y hemos visto recientemente en el último video, que, en los dos últimos videos, que de la zona de Antioquía surge el arrianismo, el modalismo monárquico, y surge también el patripacianismo, el sabelianismo, etc. O sea, hay un montón de herejías cristológicas que surgen justamente de esta zona bajo el ámbito de la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba tremendamente influenciada por Satanás por medio de las sectas judaizantes y las sectas gnósticas. Es como que, claro, allí está Pablo, allí está Bernabé, allí está San Ignacio, allí está las iglesias a las que Cristo les escribe sus cartas. Uno se pregunta, ¿por qué no le escribió Cristo las cartas de Apocalipsis al resto de las iglesias? ¿Por qué a las de Asia? Porque allí en Asia había un tremendo combate. O sea, el hecho de que Cristo les escriba cartas, que los papas les escriban cartas, que Dios levante hombres tan santos allí, es porque el combate era tremendo en Antioquía. Tan tremendo que casi todas las herejías cristológicas que sufrió la iglesia a lo largo de su historia surgieron todas de esa misma ciudad. El sabelianismo, con su patripacianismo, o el modalismo de Praxeas, o sea, que son todas muy parecidas. Bueno, allí tenemos entonces a los testigos de Jehová enseñando hoy, casi 2000 años después, las mismas doctrinas en cuanto a la Trinidad que Praxeas, que Sabelio. Tenemos, el modalismo enseñado por los pentecostales unicitarios. ¿Sí? Ellos son los sucesores de los modalistas de aquella época, porque la historia se repite, las herejías se vuelven a repetir. Entonces, hicimos un par de videos, ustedes los pueden encontrar en el canal, en las listas de reproducción. Fíjense, aquí tenemos en herejes y herejías un
un video, vamos a agregar más porque vamos a comenzar una serie de videos sobre las herejías. Tenemos, no quiero que se reproduzca, a ver. Tenemos este video. Luego tenemos otro video más que es el origen de todas las herejías. Y acá hay uno que tengo que eliminar porque es el video en vivo. Bueno, solamente lo van a poder ver los miembros, los que tengan la membresía nivel 3. Pero está la versión reducida de 1 hora 40 minutos y la versión completa de 2 horas y media. Bueno, aquí en esta lista de reproducción pueden ver un poquito del contexto teológico que es enfrentado por San Marcelo, ¿sí? Y porque acababan de apagarse algunos incendios, no el incendio, acababan de apagarse algunos incendios en la región de Antioquía, porque ya una de las dos escuelas heréticas de Antioquía se había vuelto a la ortodoxia de la Iglesia Católica. Su fundador se había vuelto a la Iglesia Católica y muchos otros también estaban volviendo y habían aparecido algunos concilios de la Iglesia Católica que no eran el concilio de Nicea, eran concilios más regionales, ¿sí? Había habido concilios que habían excomulgado a Pablo de Samosata y a otros más, condenando las herejías antitrinitarias, allí ya nomás en el siglo III, antes del siglo IV. Entonces había habido un pequeño aplacar de las herejías, pero seguían, por así decirlo, con un espíritu un poquito rebelde allí en Antioquía, y el obispo de Roma, el Papa, le tiene que escribir diciéndoles: recuerden que la tradición apostólica nos enseña que tienen que sujetarse a la Iglesia de Roma. Teológicamente deben obedecer a la Iglesia de Roma. Luego tienen un montón de libertad para un montón de otras cosas, para gobernarse de forma autónoma. Pero teológicamente hablando, tienen que sujetarse a las decisiones de la Iglesia de Roma. Así, teológicamente incluyo lo dogmático, incluyo lo eclesiástico, incluyo derecho canónico, o sea, todo lo que tenga que ver con lo que pueda hacer y el ámbito del ejercicio de la cátedra de San Pedro. En cuanto a los decretos, bueno, él dijo: no se pueden celebrar concilios sin el consentimiento expreso del Papa. Papas anteriores lo que habían dicho es todos los cánones de los concilios deben remitirse a Roma para que Roma los revise y los apruebe o los vete o los mande a volver a revisar o vetarlos por completo. Pero ahora directamente el derecho canónico incluye que los concilios deben tener permiso previo de la Iglesia de Roma para poder concretarse. ¿Por qué? Porque, bueno, habían habido algunos intentos, no solamente de parte de Antioquía, sino también entre los africanos habían habido algunos concilios un poco autónomos, en donde se habían tomado algunas decisiones que no estaban de acuerdo a la tradición y la iglesia tuvo que salir a apagar el incendio. Entonces, para prevenir el surgimiento de incendios y para que no tengan que estar constantemente apagando incendios, sino tomar una posición más preventiva y no solamente reactiva, entonces el Papa dice: bueno, no se pueden iniciar los concilios sin el consentimiento previo de la iglesia. Ya hay un poco menos de autonomía en ese momento. A partir de ese momento hay un poco menos de autonomía en cuanto a que los obispos ya no tienen la libertad de andar formando concilios aquí y allá sin el permiso. Y muchas veces ustedes me han escuchado o hablar en este canal de que el papado siempre existió, está desde el siglo I, está atestiguado desde el siglo I, pero lo que cambiaba era lo que podía y lo que no podía hacer, o mejor dicho, lo que pudiendo hacer usualmente no lo hacía, ¿sí? La Iglesia de Roma tenía la posibilidad de salir a rebatir y a anular un concilio, pero no era lo normal que lo hiciera. Tenía la posibilidad de anular a un obispo, pero no era lo normal que lo hiciera. Permitía
que hubiera libertad en ese sentido. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando empezaron a aparecer los herejes, que empezaron a tener 2 o 3 obispos que se aliaban entre ellos, y entonces entre esos 2 o 3 obispos nombraban un cuarto obispo, y entre esos obispos después nombraban un quinto, un sexto, entonces se empezaban a multiplicar los obispos herejes que tenían sus diócesis. Entonces, para evitar eso, el derecho canónico dijo, por papas anteriores, el derecho canónico dijo, bueno, los obispos tienen que pasar por la autorización del papa, si no, no son obispos oficiales. Y lo mismo pasaba con los concilios. O sea, está bien, ustedes pueden convocar a concilios, pero por lo menos envíennos a Roma los decretos, los cánones de esos concilios para que los podamos revisar. Y en todo caso, Roma daba el ok o bajaba el pulgar a algún canon en particular. Pero ahora va más allá, porque ahora ya no solamente había algunos cánones que habían llegado a ser discutibles, sino que además había habido concilios autoconvocados, sobre todo en África y probablemente algunos allí en Antioquía, contrario a la doctrina de la Iglesia apostólica. Entonces el Papa ya toma la decisión de decir, bueno, ahora los concilios para poder iniciarse tienen que pasar por la autorización de Roma. Muchos siglos, no muchos siglos antes, ya los padres de la iglesia confesaban de que las misiones, es decir, un obispo para poder comenzar, no sé, decirse que iba a las Galias de misionero, o decirse que iba a la India de misionero, o decirse ya desde el siglo I, esa clase de decisiones las tomaba Roma. ¿Sí? Tenían que pedirle permiso a Roma para viajar a la España, viajar a la India, viajar a, no sé, a la China. No sé si alguna vez haya llegado en aquella época el Evangelio a la China, pero para donde fuera que quisieran llegar, a la África, donde fuera, tenía que contar con la aprobación del Papa. Bueno, y fue ganando terreno, por así decirlo, y el papado centralizándose cada vez más, pero no por una cuestión de corrupción, sino todo lo contrario. Mentiroso el diablo que quiere enseñar que es por corrupción, sino que es para prevenir la corrupción, porque son todas medidas para prevenir la corrupción, los cismas y las herejías. Católico Yami, creo que así se debería pronunciar. Católico Yami pregunta dice, si uno ve publicidad cuando no estás en vivo, si igual me sirve. Sí, igual me sirve. Ver las publicidades completas me sirve en todo momento. Bueno, otra decisión importante fue, porque seguramente tomó muchos y el libro rescata algunas y yo encima sintetizo un poco más esas ideas para poder hacerlo en un video corto. Los jóvenes que estudian en monasterios a los 15 años debían definir su vocación. Es decir, no podían estudiar perpetuamente en monasterios y después cuando tenían 24 años decir, bueno, ahora no, pero la verdad es que no tengo ganas, no sé si es lo mío. Flaco, pues te pasaste 15 años estudiando en el monasterio, has representado una carga para la iglesia y recién ahora nos venís a decir que no es lo tuyo. Bueno, entonces me imagino que para prevenir ese tipo de situaciones dijeron, bueno, está bien, vos querés entrar al monasterio desde joven, porque muchos padres enviaban a sus hijos al monasterio desde jóvenes para que sean educados en la fe desde muy temprano. Recordemos, por ejemplo, el profeta Samuel, que fue consagrado para Dios y él vivió en el templo de Israel. ¿Sí? Vivió en el templo de Israel y allí fue criado. Bueno, no en el templo, en el tabernáculo. Y allí fue criado. Y no sé también si creo que la Virgen María también creo que fue criada en el templo. No hay, si me lo confirman en el chat, por favor, porque tengo en la memoria que alguna vez escuché o leí eso. Pero bueno, era una práctica común. ¿Sí? Que se entregara a los hijos consagrados para Dios desde bastante pequeños, pero tenían hasta los 15 años para definir qué iban a hacer. A los 15 años debían decidir, ¿vas a querer ser sacerdote o monja? Si lo decidís ahora, bien, seguís en el monasterio, y si no, dedicate a lo tuyo. También mandó a reparar las iglesias de Roma y sus cementerios, que por causa de las persecuciones habían sido completamente destruidos o estaban en un estado deplorable, abandonados en muchos casos. Entonces, con las ofrendas que recibían, estaba tratando de restaurar el culto.
Ricardo, haceme la pregunta de nuevo al final del video, así te la puedo responder. Ahora no quiero interrumpir el video. Armando, ya corregí y dije que es en el tabernáculo. Bueno, tenemos ahora el siguiente papa, San Eusebio, que no es Eusebio de Cesarea, no es Eusebio de Nicomedia, no, es otro. Este es un santo que gobernó solo durante el 310, 7 veces y 20 días. El emperador, bueno, Galerio y Constancio Cloro. No sé si serán esos los nombres con los que se conocen en la Wikipedia, pero bueno, Galerio sí, seguro que sí, pero no sé si Constancio Cloro. Tenemos que era un papa que nació en Atenas, Grecia, llegó a ser presbítero de Roma, y este papa, al igual que el anterior, porque en realidad los tres papas que vamos a ver hoy son papas que no mueren propiamente dicho mártires. Mueren en algunos casos desterrados, muertos de hambre, muy maltratados. Serían más bien no mártires, sino confesores. Confesores de Jesucristo. Recordemos que el confesor era aquel que, habiendo estado dispuesto a la muerte, finalmente la muerte no le llegó. Sí, no fue martirizado propiamente dicho por Cristo, pero fue un confesor. Es decir, cuando le tocó tomar la decisión de entregar su vida por Cristo, entregó su vida por Cristo y por algún motivo la muerte no le llegó. Bueno, estos tres papas, San Marcelo, San Eusebio y el próximo que vamos a ver, San Melquíades, son papas confesores, que en algún momento de su vida tuvieron que confesar y padecer las persecuciones, pero no llegaron a ser mártires. Bueno, ¿cómo muere este papa? Desterrado, muere proscripto el 26 de septiembre, pero no dice, por lo menos este libro, no dice que muera mártir. Su tumba está en el cementerio de San Calixto y la sede quedó vacante 3 meses y 5 días, de nuevo, por las persecuciones. Recordemos que Galerio todavía fue un emperador que persiguió a la iglesia. En cuanto a la liturgia, confirmó lo que ya se venía enseñando desde antes, que los corporales, es decir, la vestimenta del sacerdote, debía ser de lino fino. En cuanto a los escritos, escribe a los obispos de Egipto, recordándoles la necesidad de templanza, sobriedad y moderación en la mesa para testimonio a los fieles. Esto por causa de algunos abusos y excesos. Bueno, seguramente los protestantes mirando a los obispos de Egipto agarrarán y dirán que todos los obispos de la Iglesia Católica eran glotones, que cometían excesos, abusos. No me refiero a abusos con menores ni nada por el estilo, sino a abusos en cuanto a la administración del dinero. Bueno, Eusebio de Cesarea, que no es San Eusebio, Eusebio de Cesarea sí dice que algunos obispos se habían vuelto codiciosos y el tema de tener tierras a su cargo y toda esa historia había hecho que algunos no estuvieran tan fielmente preocupados por las ovejas y por la teología, sino más bien en administrar las cosas terrenales, que no es que fuera ilícito, porque la iglesia administraba bienes. El tema es en qué ponían su énfasis. Entre los decretos también. Este es interesante porque me hizo acordar al padre Javier. Los desposados debían consumar el matrimonio a menos que fuera porque alguno de las dos partes quisiera dedicarse a la vida religiosa. Es decir, podemos aprender muchas cosas de esto. Primero, la importancia del tema del noviazgo. En la doctrina cristiana,
el noviazgo, los desposados, ¿sí? Los que se comprometían para el matrimonio, no lo podían tomar a la ligera. O sea, una vez que estaban desposados, debían correr una carrera acelerada para prepararse para vivir la vida marital. Y dice, una vez que ya te comprometiste con alguien, es un juramento. Es un juramento, o sea, es un compromiso. Por eso por eso se llama el compromiso o el anillo del compromiso. Porque es un compromiso. Estás haciendo una promesa. Y con esa promesa puedes estar edificando la vida de otra persona o destruyéndola. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Papa San Eusebio? Una vez que has hecho la promesa, o sea, una vez que te has puesto de novio con una persona y hecho la promesa del desposorio, tenés que llegar a consumar el matrimonio. A menos que alguno de los dos sienta el llamado a la vida religiosa, él o ella. Y por eso les digo, me hace acordar al caso del padre Javier Oliva Rabasi, que ambos estaban de novio, comprándose los muebles para tener una casa para el matrimonio, y ambos sintieron el llamado a la vida religiosa y decidieron seguir caminos por separado, ambos hasta el día de hoy llevando la vida del padre como sacerdote y la entonces novia en un monasterio. Bueno, en relación a eso es que él escribe este decreto y nos habla un poco también de lo que es la importancia del noviazgo, ¿no? A veces que sé que entre los protestantes, porque yo fui protestante, se le da bastante importancia a que los noviazgos sean pocos, cortos y tardíos. Es decir, que no empieces a tener experimentos de noviazgos de 3 meses, 4 meses a los 15 años. Bueno, 15 años al día de hoy. Pensemos que en aquella época, 15 años, ya tenías que decidir si ibas a ser sacerdote o monja o no. ¿Ok? O sea, como dijimos en varios videos anteriores, ¿no? El nivel de madurez que se requería de una persona a los 15 y 18 años es muy superior al nivel de madurez que se requiere de una persona hoy. Y claro, porque ellos a los 18 años se habían pasado a lo mejor el 30-40% de su vida aprendiendo cosas de la vida, mientras que las personas de hoy a los 18 años se la han pasado estudiando matemática, historia y geografía. Y lo queramos o no, esa necesidad de meter y meter y meter conocimiento técnico, por así decirlo, ¿sí? Posterga la madurez de la persona en las que son las responsabilidades propias de la vida, porque si te la pasas estudiando para el examen del lunes, no puedes estar aprendiendo a cocinar o no puedes estar aprendiendo un oficio. ¿Sí? Entonces todo eso se va postergando y postergando y postergando, y antes prepararte para aprender un oficio tardabas 2 años y ahora tenés que hacer una carrera de 15 años. Entonces todo eso hace que hoy la persona esté lista, entre comillas, para el matrimonio, por lo general, bien pasados los 20 largos. ¿Sí? Hay personas que se deciden casar más jóvenes, pero tampoco muchas veces la situación económica lo permite, y hay un montón de excepciones porque cada persona es un mundo. Pero lo cierto es que en esa época, en donde las personas se morían a los 40 años, no a los 80, a los 15 años, 18 años ya tenías que tener claro qué es lo que querías hacer de tu vida. ¿Sí? Entonces, en esa época, vos te ponías de novio y tenías que cumplir con el matrimonio. O sea, era muy mal visto que vos tuvieras un noviazgo y, entre comillas, fracasaras. ¿Por qué? Porque generalmente los noviazgos eran acordados también por los padres. Pero hoy en día, ¿cómo podemos trasladar esa enseñanza? Bueno, entendiendo de la seriedad de los noviazgos, ¿sí? Que eso de andar experimentando, jugando con el noviazgo, para lo único que sirve es para lastimar corazones y para que se corra el riesgo de pecado, ¿sí? Entonces, no solamente los cristianos de los primeros siglos, creo que los protestantes también han heredado esa prudencia, ¿sí? En donde ellos recomendaban que el noviazgo fuera corto para evitar las tentaciones. Tenían que ser amistades largas, noviazgos cortos y que no sean noviazgos de 15 años, porque vos a los 15 años no te podés pensar en casar. Si vos tenés que encarar un noviazgo para el matrimonio, y bueno, tenés que ser una persona que tenga claras ciertas cosas en la vida, porque cuando vos encarás un noviazgo tendría que desembocar en teoría en un matrimonio.
va muy contra la cultura actual, yo lo sé, soy consciente de que tal vez para algunos dicen, no, pero son unos extremistas los padres de la iglesia. Bueno, es lo que había enseñado Cristo, lo que enseñaron los apóstoles y es lo que la iglesia puso como norma en esa época, que las personas a la cierta edad ya tenían que tener claras ciertas metas de la vida y decidir si iban a querer casarse o ser religiosos. Y si querías casarte, listo, asumí el compromiso, has hecho un compromiso, ese compromiso no es hecho a la ligera, tu palabra va a ser juzgada por Dios y debía terminar en consumar un matrimonio. A menos que, era la excepción, a menos que eh, decidieras hacerte religioso. También declaró nulo el sacramento de confirmación conferido por otro que no fuera un obispo católico, es decir, no hizo eso con los bautismos. El sacramento del bautismo solo se repetía eh, si el bautismo previo había sido antitrinitario. Pero si había sido un bautismo trinitario, lo que decía el concilio de Arles y otros más concilios de la época era que, bueno, pregúntesele a la persona, ¿cómo te bautizaron? Y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ok, vení, que va a venir el obispo, te va a imponer las manos para que recibas el Espíritu Santo, porque en las herejías no recibiste el Espíritu Santo. Y en ese caso no se repetía el bautismo, ¿sí? En cuanto al bautismo, cuando era hecho con la fórmula trinitaria, se le preguntaba a la persona, ¿te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí. Perdón, no. Entonces, si la persona decía que no, entonces se lo volvía a bautizar. ¿Sí? Porque en ese caso se consideraba que no hubo bautismo. Si no era bautismo trinitario, no hubo bautismo real. Ahora, lo que el Papa prohibió y declaró nulo es a todos los que le venían los obispos herejes o los sacerdotes herejes de otras religiones y les querían imponer las manos para hacerles creer que habían recibido el Espíritu Santo. Y eso dijo, no señor, el Espíritu Santo solamente vive en la Iglesia Católica y solamente un obispo católico, no cismático, solamente un obispo católico puede dar el Espíritu Santo. Y por eso está en los decretos, en el Código de Derecho Canónico de la Iglesia, desde los primeros siglos, que el sacramento de la confirmación, el crisma de la unción, solo puede ser dado por un obispo católico y es inválido. Es más, anulado. ¿Sí? No solamente tomó una medida hacia adelante, bueno, de aquí en más, no, no. Dijo, todos los que hayan sido bautizados, todos los que hayan sido confirmados por un obispo no católico, su sacramento fue absolutamente nulo. No existió. No existió. Algunos historiadores afirman que durante este pontificado se descubrió la cruz de Cristo. Otros, probablemente al día de hoy más populares, atribuyen a Santa Elena, la madre de Constantino, el descubrimiento de los restos de la cruz de Jesucristo original. Pasamos al tercer papa, San Melquíades. Gobernó desde el 311 hasta el 313, 2 años, 11 meses, 7 días. Creo que un año, 8 meses, este otro 7 meses, y acá tenemos de los tres, el que más gobernó fue 2 años, 11 meses, 7 días, casi 3 años, no llegó a los 3 años. El emperador Constantino y otros, porque todavía en esta época es como que estaban las luchas ahí por... ¿Se acuerdan que en el papa anterior, acá en San Eusebio, dijimos Galerio, Constancio Cloro, también Constantino ya estaba ahí, pero no había un solo emperador, es como que había una lucha por los emperadores. Bueno, ahora ya está Constantino como el emperador más prominente, con alianzas con otros, y este San Melquíades es un papa africano, según la mayoría de los autores de la época del libro que estamos tomando. Lo tengo acá al libro, recuerden que es este libro.
los papas y siglos de cristianismo. ¿Sí? Historia general de los sumos pontífices, desde San Pedro hasta nuestros días, que este libro es del 1857. Bueno, entonces este papa sería un papa africano, según la mayoría, y españoles, según otros, según las fuentes que maneja el autor de este libro. Su cargo previo, también presbítero de Roma, y las persecuciones cesan durante su pontificado, ¿sí? O comienzan un declive muy notorio, muy notorio. Probablemente las persecuciones ya serían más a nivel ideológico, a nivel personal, a nivel de resentimientos aquí y resentimientos allá, pero no persecuciones sistemáticas que procedieran desde el mismo gobierno. Bueno, fallece un 10 de diciembre, pero no es mártir, porque durante este papa, como cesan las persecuciones de su pontificado, él no es ni desterrado ni es mártir. Pero habría que ver si fue confesor en algún momento, porque no es que él comience su pontificado cuando las persecuciones hubieran cesado, sino que durante su pontificado cesan las persecuciones. Habría que ver, tal vez con más detalle, este papa, si él tuvo que confesar su fe ante la amenaza de muerte. No lo dice el libro que estamos siguiendo. Bueno, y luego de su muerte, la sede queda vacante 1 mes y 20 días. ¿Qué tenemos que hizo? En cuanto a la liturgia, es muy interesante lo que nos deja este papa, porque muchas de las cosas que hizo este papa no se corresponden con una iglesia corrupta, sino con una iglesia santa que está influenciando en un imperio que el imperio está corrupto y la iglesia lo está santificando. Liturgia. ¿Qué hizo este San Melquíades o San Melquíades? Prohibió el ayuno los domingos y los jueves para no imitar a los paganos. Ya habíamos visto cuando hicimos el estudio de la Didache, a ver si me acompañan acá. ¿Dónde? A esta lista de reproducción que tenemos la Didache. Lo pueden ver acá. Hay un video que se llama... no, esta es la de profecía bíblica, perdón, me equivoqué. ¿Dónde está la de la Didache? Acá está. La lista de reproducción, la Didache. Hay un video que se llama El ayuno de los cristianos versus el ayuno de los hipócritas. Y aquí lo que se hace es prohibir ayunar los días que ayunaban los judíos, porque la iglesia quería tomar distancia del judaísmo para que la gente no se mezclara con el judaísmo. ¿Por qué es importante esto? Porque por la misma razón, el Papa San Melquíades dice, bueno, tampoco ayúnese el domingo y el jueves, pero esta vez no para imitar a los judíos, sino para que la gente no imite o no se confunda con el paganismo, porque el paganismo ayunaba domingos y jueves creyendo los ayunos sagrados. ¿Sí? Entonces, por la misma razón por la que la Didache prohibía que los ayunos quedaran o coincidieran con los días de los judíos, por la misma razón acá se prohíbe que el ayuno de los cristianos cayera en domingos o en jueves para no imitar no a los judíos, sino esta vez a los paganos. Otra costumbre litúrgica que es heredada a los días de hoy. Debe haber 2 velas encendidas en el altar
durante el sacrificio de la misa. ¿Por qué? Porque representan a los judíos y a los gentiles a quienes se les predicaba el evangelio. Yo no sé si esa costumbre, a ver, en el altar de la misa hay múltiples velas, pero no sé si sea ese el sentido exactamente de las dos velas que pueda haber hoy. Pero en ese momento ya se prende, ya se realiza la costumbre de prender velas. Y vendrá un protestante y dirá, ¿viste? Porque idolatría, idolatría, idolatría. No, eso no tiene nada que ver con la idolatría. Tiene que ver con que recuerdan a aquellos dos grupos, a aquellas dos naciones, viéndolos como naciones genéricas, no como naciones en el sentido de que se entiende hoy. ¿Sí? Los judíos y los gentiles, a quienes la iglesia debía recordarlos. Si me esperan un segundito que me están tocando acá el timbre. Espérenme un segundito, yo ya vengo. Bueno, estamos de regreso, perdón. Vinieron a entregarnos un paquete. Entonces, estábamos diciendo que estas velas eran por causa de que en el altar de la misa se recordaba a estas naciones para ir y pedirle, Señor, por favor, ayúdanos para alcanzar a los gentiles, para alcanzar a los judíos. Los tenían presentes y esos eran como recordatorios. Entre los escritos, combatió los cismas africanos de los novacianos y donatistas, quienes querían colocar un obispo paralelo en Cartago. Recuerden lo que había pasado antes con los obispos de Egipto, ¿sí? Que les recordó a los obispos de Egipto la moderación. Y el papa anterior les recordó a los obispos de Antioquía que debían respetar a la iglesia de Roma porque esa era la tradición apostólica. Bueno, acá tenemos este San Melquíades que justamente también tiene que enfrentar un inicio de revuelta, esta vez en el África. ¿Sí? Pero ¿por causa de quién? ¿De católicos? No, de los novacianos y los donatistas, que en algún momento haremos videos para que podamos considerar cuáles eran sus errores. ¿Sí? Pero lo que querían hacer era colocar un obispo paralelo en Cartago, que rivalizara con el obispo católico. Constantino le escribe al Papa, ¿sí? Para que le ayude a resolver esta cuestión. Y la decisión del Papa, ¿cuál fue? Mantener en su posición al obispo católico. Pero lo interesante es que Constantino no es el Papa de la Iglesia. Él luego, queriendo asumir ciertos roles, empieza a querer designar aquí y designar allá, pero ¿saben en dónde lo hace? Entre los arrianos. Él pudo constituirse como cabeza, si se puede decir, porque no lo era oficialmente, pero a veces actuaba de esa manera. Él pudo actuar como cabeza de esta iglesia paralela de los arrianos, pero no pudo hacerlo con la iglesia católica, porque en la iglesia católica había papa. ¿Sí? Enrique VIII fue cabeza de los anglicanos. Lutero le ofreció a los alemanes que sus príncipes se constituyeran en cabeza de iglesias nacional, y no lo logró. Y otros reformadores también lo quisieron hacer. Hoy es muy común que entre los protestantes digan que tiene que haber una iglesia
que no tiene jerarquía y todo eso, pero en aquella época era impensado una iglesia no jerárquica. Todo el mundo entendía que la iglesia tenía que ser jerárquica. Ahora bien, el problema era a quién colocabas como tu cabeza. Bueno, Constantino, en una iglesia sin cabeza, como eran los arrianos, pudo tal vez ejercer algunas funciones como si hubiera sido una iglesia paralela nacional. Algunas funciones. ¿Sí? A semejanza de, pero con bastantes diferencias, de lo que podría ser los anglicanos, por mencionar algunos. ¿Sí? En donde tenían a una autoridad civil que era a la vez autoridad religiosa. Pero Constantino no pudo hacer eso en la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica había papa. Y el derecho canónico de la Iglesia había colocado afuera a todas las autoridades civiles y les había prohibido absolutamente el interferir en las decisiones de la Iglesia. Es lo que hemos visto con varios de los papas en los videos anteriores. Que los magistrados de la Iglesia no podían ser juzgados por los magistrados civiles, que los magistrados civiles no podían interferir y no podían entrometerse ni tenían derecho a opinar en las decisiones teológicas, prácticas y morales de la Iglesia. Eran dos reinos separados. Uno era un reino terrenal, temporal, el otro era el reino de Dios, visiblemente temporal, pero destinado a la eternidad en el cielo. Bueno, la cuestión es que este emperador Constantino le escribe al Papa para que el Papa resuelva toda la situación que había allí en el África. ¿Qué decretos establece este Papa? Bueno, recibió y consagró de parte de Constantino el Palacio de Letrán, que luego sería allí edificada la Basílica de Letrán. Esto de consagrar bienes personales a la iglesia no es una práctica del imperio de Roma, del emperador romano. Ya habíamos visto en el papa anterior, no, en el primero creo, acá, en San Marcelo, que tuvo que vivir en un establo y después fue llevado a vivir a la casa de una mujer fiel, católica, creo que se llamaba Priscila, que era una mujer muy adinerada, y ella consagra esa casa como iglesia. Es decir, el hecho de que las personas en los días de los apóstoles vendieran sus propiedades y las pusieran a los pies de los apóstoles, y muchas de esas propiedades se utilizaban para ser vendidas y dar de comer a los pobres. Bueno, también sucedía eso en los días actuales, pero algunas casas en particular eran, como ya la iglesia no se congregaba en casas, sino que había habido papas que habían establecido por norma que las casas consagradas al culto de Dios no debían ser utilizadas para lo secular. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando las casas eran entregadas en manos de los papas las consagraban como iglesias. En algunos casos las vendían para poder alimentar a los pobres. Hay registro de eso. Pero en otros casos las consagraban como iglesias. Y esta mujer que albergó al papa consagró su casa como iglesia. Y ahora también el emperador, siguiendo esta vieja costumbre ya de los apóstoles, o sea, es bíblico, mientras que los protestantes te vienen con la Biblia debajo del brazo, Biblia que ignoran, ¿sí? Agarran y dicen, no, ¿por cómo es que esto de que la iglesia católica heredaba todas las cosas y todos los beneficios porque el emperador le dio la casa a esta y el emperador le dio esta iglesia? Bueno, pero es que esa es una práctica de la época de los apóstoles. Los ricos y los pobres vendían sus propiedades y traían los bienes a los apóstoles. Y también muchas veces había iglesias, casa o casas iglesia. Eran casas consagradas para el culto de Dios. Casas consagradas para el culto de Dios. Es una práctica de la época de la Biblia, de los apóstoles. Y el emperador, porque comenzó muy bien este emperador, amando a Dios, siendo guiado por Dios, cuando él se convierte, que no hemos visto nada de la conversión de Constantino acá, pero cuando él se convierte, entre las muchas cosas que él hace a favor de la iglesia le da al Papa
el palacio de Letrán. Y también ayuda a construir la basílica de Letrán. No por idolatría, no por conveniencia, sino porque es una práctica de amor a Jesucristo, muestras de amor a Jesucristo que los protestantes no saben entender. Otra cosa que hizo la iglesia en su influencia cuando se fue cristianizando el imperio, se prohibieron las crucifixiones. Porque todas estas cosas que está decretando aquí el Papa ya son cosas que se decretan en influencia de la sociedad, ya no solamente influencia sobre el pueblo cristiano. Fíjense, porque ahora entonces el papado tiene, no digo este dilema, porque no es un dilema, tiene este nuevo desafío. Bueno, ¿cómo cristianizás una sociedad pagana? Mientras que antes tenía el desafío de cristianizar discípulos que se convertían en la iglesia, el mandamiento de Cristo era hacer discípulos a todas las naciones, no de entre las naciones solamente, sino hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, quiere que se cristianice a naciones completas. Ese es el mandato de Jesús. Mientras que el mandato de los protestantes es agarrar y robarle católicos a la iglesia para hacerlos miembros esclavos del diezmo de los protestantes, entre el mandamiento de Jesucristo para su iglesia era que hicieran discípulos a las naciones. Y por eso se convertían en naciones enteras. Y ya hemos visto que en este siglo III se había convertido Inglaterra, se había convertido Escocia, creo que también Armenia se convierte antes que el Imperio Romano, los armenios. No creo que no lo menciona todavía, porque no sé si cronológicamente hablando de eso sucedería un poquito después. Pero por esta época, cronológicamente hablando, es cuando Armenia se convierte también. Porque hubo muchas naciones bueno, no sé si muchas, pero varias naciones con sus reyes que se convirtieron al cristianismo décadas antes de Constantino, de la conversión de Constantino. Lo que sucede es que ninguna tuvo tanto impacto en el cristianismo como la conversión de Constantino, porque Constantino era el emperador de todo el imperio, no de algunas provincias del imperio. Bueno, la cuestión es que en definitiva se terminan prohibiendo las crucifixiones. La iglesia no crucificaba. Los que crucificaban eran los romanos. Entonces, la iglesia cristianizando el imperio, no el imperio paganizando la iglesia, sino la iglesia cristianizando el imperio, le dice, de ahora en más, no más crucifixiones. Si vas a ejercer la espada, decapitación. ¿Consideras que una persona es indigna de vivir en este mundo? Hacelo. Decapitación. Sí, pero la dignidad de la persona no la hagas sufrir. No la tortures. Básicamente lo que está prohibiendo es la tortura. Pablo le dice en su epístola a los romanos, dice que en Romanos capítulo 13 dice que si quieres tener la alabanza del gobernante, hace lo bueno. Dice, porque no en vano lleva la espada de Dios. No en vano lleva la espada, perdón. Sí. Porque es un servidor de Dios para castigar al que hace lo malo. Entonces, la iglesia no prohibió la pena de muerte en el Imperio Romano. Prohibió la tortura. ¿Sí? Prohibió la tortura, prohibió el maltrato. Prohibió legalmente la idolatría. Y esto de que uno dice, no, porque la iglesia se paganizó y se volvió idolátrica con Constantino. ¿Pero de qué estás hablando? Si la iglesia prohibió la idolatría. Sí, y la misma iglesia que seguía usando imágenes en las catacumbas, la misma iglesia que en el concilio de Nicea estableció que en las iglesias se adornaran con imágenes, esa iglesia le enseñó al Imperio Romano a prohibir la idolatría. Porque idolatría e imágenes no eran lo mismo para la Iglesia Católica. Prohibió el concubinato, es decir, los pecados de índole sexual, muy frecuentes en esa época, las uniones libres, el juntarse
por juntarse. Bueno, fíjense, prohíbe las torturas, prohíbe la idolatría, prohíbe un montón de pecados de índole sexual, en particular también el concubinato. Establece ciertas pautas para que Roma dé trato digno a sus prisioneros y no fueran motivo de escarnio para la diversión de los soldados. Prohibió los combates de los gladiadores, es decir, le dio la estocada final al Coliseo. Fíjense que cómo de a poco la iglesia va cristianizando el imperio, desarraigando las costumbres bárbaras, las costumbres paganas, para cristianizar, para hacer de las naciones discípulos de Jesucristo, enseñándoles todo lo que los he mandado. Y eso es lo que está haciendo la Iglesia Católica. Acá ya estamos probablemente en el siglo IV. También dijo, no se puede condenar a nadie si no se presentan las pruebas. La mera sospecha no podía ser causa de condena, porque acá sospecho de que vos sos un mentiroso y de que sospecho de que vos defraudaste, y entonces te confiscamos la casa. Y con la excusa de la sospecha, los magistrados romanos hacían todo tipo de robos. Todo tipo de robos. Lo mismo los soldados y bueno, todos los que abusaban del poder. No, católicos cristianos originales, el video en cuanto termine lo voy a poner oculto, lo van a poder ver los que están terminando de verlo, pero en un momento dado lo voy a poner para los miembros nivel 3 y yo estoy grabando acá para poder editarlo y dejar la versión corta que solamente tendrá el estudio sin las preguntas y respuestas. Bueno, entonces elevan el sentido de justicia. Miren cómo le enseña, porque tenemos esto tiene que ver con el tema de los juicios. Esto tiene que ver con el tema de los juicios. Esto tiene que ver con el tema de los juicios. E incluso podríamos incluir el tema de los combates también, de gladiadores, porque muchos eran prisioneros, ¿sí? Y eran destinados para la diversión. Fíjense que de todas estas cosas, 4 de ellas tienen que ver con la dignidad de los acusados. Los hallados culpables no se los pueden torturar. Si los mantenés en las cárceles, tenés que darle trato humano digno. ¿Sí? No los podés acusar si no tenés pruebas concretas y demostrables, cambiando radicalmente para siempre el concepto de cómo se hace un juicio sobre el planeta Tierra. Y tampoco a los gladiadores, tampoco a las personas las podés usar para divertimento del pueblo de Roma. Es decir, aquí yo cuando veo esto, queridos hermanos, veo a una iglesia enseñándole justicia a un imperio injusto, no un imperio injusto convirtiendo en injusta a una iglesia. Así que bueno, hermanos, muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga. Viva la Iglesia Católica. Viva Cristo Rey. Viva Santa María, siempre Virgen. Amén.